La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. De verdad es un gusto poder contar con el doctor Antonio Serrano Camarena. Él tiene un vasto currículum y la verdad de las cosas es que sería imposible poder compartirles todo lo que ha venido haciendo en función de su vida laboral, pero de su preparación académica también. Lo único que le puedo compartir en este momento para obviar tiempo es que es profesor de la Universidad Autónoma de Coahuila, director del Instituto de Estudios Empresariales Coahuila Sureste, y con él vamos a platicar sobre la dependencia que tenemos con Estados Unidos en el tema del gas natural y sí, la explotación de la cuenca de Burgos sería la solución. Doctor, es un gusto tenerle en los micrófonos de Contexto. Le saludamos Arturo González, Manuel Cerrato, Marcela Pámanes, muy interesados en conocer su opinión sobre esto que nos está sucediendo y que, bueno, hay señales de alerta en relación, en principio, a la malograda autonomía energética de parte de nuestro país, pero también así hemos dejado de hacer cosas, como por ejemplo la explotación de la cuenca de Burgos, que tantas críticas tuvo en su momento en función del tipo de explotación que tenía que hacerse, el famoso fracking, donde había un montón de agua para utilizar y para poder tener esta explotación del gas. Entonces, bienvenido, qué bueno que lo podemos tener aquí en los micrófonos de Contextos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues un placer saludarlos a ustedes ahí en el estudio y en el auditorio. Pues también una gran oportunidad para mí de compartir un poco de la información que hemos estado generando precisamente para analizar este problema que no es nuevo, quiero ser muy claro. Esto que estamos viviendo el día de hoy, pues es algo que viene desde el 2018, literalmente, y que tiene un antecedente desde 2014, cuando se hizo la reforma energética. Y la verdad es que el sexenio de Peña Nieto decidió que estratégicamente una dependencia energética no era un problema. Y esa idea de poder tener una autonomía en términos energéticos, la verdad se echó a la basura. Uh-huh. ¿Qué tipo de decisiones se han venido tomando a lo largo de los últimos, tal vez tendríamos que hablar 3 sexenios para poder tener una historia real de lo que ha venido sucediendo en materia energética? ¿La reforma energética de Peña Nieto sirvió, no sirvió? ¿Lo que ahora propone el presidente es lo que está necesitando el país? ¿O qué tipo de decisiones tendrían que tomarse, doctor? Bueno, respondiendo a la primera pregunta, Peña Nieto y su gente en el tiempo que decidieron empezar a tomar esta decisión sobre la parte de la energía, se dieron cuenta de 2 cosas y hay que ser muy claros. La infraestructura en el sector está sumamente corroída, es literal. De hecho, yo estoy acá en el sureste en este momento, estoy en Ciudad del Carmen, precisamente apoyando a los municipios que a través del tiempo se han quedado sin posibilidad de poder transformar a través de Pemex todos estos fierros viejos en algo nuevo que tenga una utilidad y que tenga una posibilidad de generar pues gas, porque como sabemos acá en el sureste, cuando tú perforas para obtener petróleo, la parte de arriba tradicionalmente tiene gas y ese gas se podría utilizar. De hecho se utiliza, pero una parte también se quema. Ahora, para el caso del norte del país, porque hay que ser también precisos en esto, durante el sexenio de Peña Nieto, lo que se vio es que la posibilidad de mantener esa infraestructura con los recursos que se tenía en ese momento no era posible. Entonces se optó por transferir literalmente pedazos de la industria a los particulares, con la finalidad de que pudieran explotarla, pudieran transformarla y así pues al menos generar una parte del petróleo que generaba el país, una parte del gas que generaba el país y actualizar sobre todo las líneas de transporte del gas para llevar este gas que tenemos acá en el sureste del país al norte. Hay que recordar que Ciudad del Carmen y la cuenca, por ejemplo, en este caso de gas de aquí de Campeche, pues está a 1,800 kilómetros de Monterrey, que es el punto de referencia que necesitamos, porque ahí está la zona de distribución hacia Tamaulipas, obviamente Nuevo León, una parte de Coahuila y el sur de Chihuahua. Entonces, desde ahí viene el problema. Se dejó en el sexenio de Peña Nieto de invertir porque habíamos rebasado ya el nivel de obsolescencia de la infraestructura que teníamos. Entonces, esa obsolescencia también implicó dar de baja los tanques de almacenamiento para gas que teníamos.
De hecho, uno puede hacer un tour, de hecho aquí lo hacemos, el tour de la depresión, donde uno puede ver los grandes tanques de almacenamiento de gas, de petróleo. Los de gas son muy fáciles de identificar porque son redonditos y parecen dan una idea como de una nave espacial, de aluminio reforzado. Entonces, bajo estas circunstancias, desgraciadamente, ya nada de eso sirve. Es sumamente caro en la actualidad, porque hay que tomar en cuenta otra cosa. Peña Nieto también tomó la decisión de que íbamos a pasar a energías alternas, ¿ya? Y esa era una forma de forzar al sector privado a hacerlo participar. Desgraciadamente, en este momento estamos pagando el momento de la transición en el cual no tenemos energías renovables suficientes, pero como dejamos que se hiciera obsoleta la producción de energía con mecanismos fósiles, pues entonces aquí es donde tenemos la escasez, porque ya el mundo, no solo México, Estados Unidos, algunos otros países como Brasil están en la misma situación que México, tratando de hacer la transformación. Hacia atrás también vienen otros grandes problemas que parten precisamente de que por ahí, por principios de los 90, nuestra infraestructura ya estaba literalmente fuera de servicio. Fox ya fue el que dio el primer paso a salirnos precisamente del contexto petrolero. Fue con Fox que empezamos a disminuir la participación de los ingresos petroleros en el presupuesto nacional. La verdad es que Fox fue el que dio la gran transición de que México dependiera del petróleo a volverse dependiente de las actividades productivas económicas en general. Y ya recientemente la idea que trae el presidente Andrés Manuel López Obrador, la verdad es descabellada, pero bajo las actuales condiciones que tenemos, no solo en el país, sino en el mundo, podría ser una buena opción. La gente no entiende una parte muy clara de lo que viene a ser la ley que está proponiendo el presidente López Obrador. Nosotros, por la misma producción petrolera, tenemos altísimos excedentes de combustóleo, pero altísimos, que por el nivel de contaminación que generan, porque es un subproducto de la perforación, etcétera, solo se acumula, y México lo está acumulando de una manera importante, así gigantesca, porque por cuestiones ambientales ya no hay dónde tirarlo o no hay dónde verterlo sin que ocasione daños ambientales. Entonces, la propuesta del presidente es bastante inteligente en el sentido de que pretende darle una mayor capacidad monopólica a la Comisión Federal de Electricidad, pero hay una parte dentro de la ley y esa, como es sumamente técnica, la gente no la entiende o no se ha visto en la debida proporción. La reforma a la Comisión Federal de Electricidad pasa por la utilización de combustóleo para disminuir la compra de gas, que desde el 2018 bajó aproximadamente un 20% en el monto de las compras, y esto está reflejado ahí en el presupuesto nacional, en las importaciones de gas. Ahí tiene un renglón precisamente nada más de hacer el cálculo y uno se dará cuenta de que esto no es algo nuevo, que tarde que temprano iba a pasar. De hecho, el año pasado, en diciembre pasó, y aquí en el sureste del país viene pasando desde el 2016 con los apagones en las ciudades de Mérida, en la ciudad de Campeche, en la ciudad de Valladolid, en el propio Yucatán y la parte norte de la ciudad de Cancún. Entonces, ya los estados, desgraciadamente, a nivel de estados y a nivel, vamos a decirlo así, regional, han tomado medidas para poder evitar este tipo de situaciones, tomando en cuenta mecanismos de construcción moderno. Por ejemplo, en Mérida ya hay fraccionamientos que le llaman ellos autocontenidos, que son fraccionamientos que ya no están conectados a la energía eléctrica, dependen 100% de la energía solar y de pozos de agua que se mueven con la energía solar que el mismo fraccionamiento genera. Entonces, bajo estos principios se le quita presión a la Comisión Federal de Electricidad para construir nuevos mecanismos de generación, y además a la poca, vamos a decirlo así, a lo poco que pudiera sobrar de luz se abastecen pequeñas comunidades alrededor de estos fraccionamientos, y así se está trabajando en el sureste. Pero ahora sí que primero la necesidad y primero muchas otras cosas antes que una planeación.
México no tiene una planeación energética de largo plazo y esta es una de las llamadas que hemos venido haciendo de hecho desde el 2016. La verdad, veníamos con una planeación energética con el expresidente Felipe Calderón. La verdad, había un rumbo que hacía un empate entre las necesidades de energías de las empresas, de los hogares y hasta de oficinas de gobierno. Tuvo una política energética bastante clara en ese sentido, que desaparece por las necesidades de efectivo que tuvo el gobierno de Enrique Peña Nieto, que necesitaba recursos forzosamente porque no completaban los presupuestos nacionales, situación que ahora el presidente Andrés Manuel lo hizo, pero tomando los fideicomisos, y entonces somos un país que vive a salto de mata por la incapacidad para tener un plan específico. La cuenca de Burgos es una alternativa parcial solamente, porque otra vez no tenemos una planeación, no tenemos un rubro para saber. Es más, si yo pregunto hoy, y se los digo con conocimiento de causa, si yo pregunto hoy, dentro de 5 años, ¿cuánta energía requerimos? Nadie me puede dar una respuesta a nivel gubernamental, porque no existe ni una proyección de vivienda. Segundo, no existe una proyección de una política industrial tampoco, para saber cuántas empresas vamos a tener, de qué tipo, de qué orientación. O sea, yo esto sí lo mencioné alguna vez con el propio secretario, con Jaime Guerra, y le pregunté directamente, ¿tenemos una estrategia de qué tipo de empresas, sectores y, vamos a decirlo así, desarrollo intelectual queremos para Coahuila? Y la respuesta de Jaime fue muy clara: no, pero tenemos una estrategia muy clara de atracción de inversión. Vamos a traer la mayor cantidad de empresas posibles. Eso es bueno, pero no nos da capacidad de planeación de largo plazo. Y hay que entender también que esto obedece a la forma en que la política mexicana está organizada. Desgraciadamente, a nadie le importa más allá de su periodo lo que pueda suceder. Y bajo esas condiciones, pues recurrentemente en términos energéticos, que es algo que tienes que planear a 50, 60, 70 años. Por ejemplo, Estados Unidos tiene una política energética a 70 años, que planteó desde 1960, cuando dijo no puedo ser dependiente del petróleo de Medio Oriente, y desarrolló su propia industria petrolera, y hoy por hoy tiene las mayores reservas petroleras del mundo. En gas también se volvieron autosuficientes, ellos también importaban gas de diferentes partes. Es más, México en los 60 les exportaba gas y ahora nos venden gas. Hasta ahí dejo para no monopolizar la Muy bien. conversación y que son un monólogo. Súper interesante. Arturo González tiene una pregunta. Doctor Antonio Serrano, muy buenos días, les saludo con gusto. En este contexto que plantea, contexto histórico y actual, y el contexto internacional del empuje que en varios países están teniendo las energías renovables, ¿usted considera que ha sido un acertado o un error el del gobierno actual el frenar o intentar frenar la producción de energías renovables? Gracias, Arturo. Mira, yo te daría 2 respuestas. Perdón, ¿no escuché lo último? ¿Arturo? No, sí, aquí estoy, de las energías renovables. Muy bien. Si es un acierto o un error de este gobierno. Muy bien. El acierto tiene 2 partes y tiene 2 componentes mutuamente excluyentes, como decimos en la academia. Por un lado, tenemos la necesidad de que esto no se vuelva a repetir. Y la verdad es que la estrategia presentada, a pesar de que no soy muy fanático de ella, tiene una respuesta rápida a que la Comisión Federal de Electricidad simplemente no vuelva a tener problemas de abastecimiento a un costo de destrucción ambiental muy alta. Pero tenemos que hacer, y aquí viene la segunda respuesta, ¿es bueno? No, porque estamos utilizando una estrategia sumamente contaminante que discrimina en contra de todo lo que viene a ser las energías renovables. Pero también tenemos que ser bien honestos como ciudadanos. Queremos lo mejor de los mundos. Les voy a dar un dato. Al día de hoy, bueno, al cierre del 2020,
el 68% de la energía del mundo se sigue generando con energía fósil. Y esa tendencia va a cambiar, o sea, va a cambiar por abajo del 60% en 20 años. O sea, tenemos que entender dos cosas. Sí es necesario cambiar la forma en la que producimos energía para evitar el calentamiento global, el cambio climático y el dañar el ambiente. Pero como lo queremos hacer no alcanza. No hay la tecnología para dar ese brinco. ¿Ok? No la hay. Punto. Que queremos generar, por ejemplo, en Coahuila tenemos el parque eólico más grande, el parque solar, perdón, más grande de América Latina, pero solo genera 1/3 de la necesidad de electricidad de Monterrey y el área metropolitana. No es suficiente. O sea, tendríamos que tapizar casi Coahuila para poder abastecer de energía eléctrica a nuestro estado con las necesidades de vivienda y de empresa. O sea, no es viable. Entonces, el mundo se encuentra en este momento y es aquí donde tenemos que hacer un ejercicio de honestidad, prácticamente los gobiernos y las personas. Estamos atrapados en un crecimiento económico desaforado por las necesidades que vamos a tener a través de la salida de la pandemia. Vamos a tener un crecimiento más acelerado en el mundo. Entonces vamos a casi a aumentar la demanda de energía en un 35-38% con respecto a los crecimientos tradicionales que tenía el mundo. Esto que estamos viendo hoy se va a repetir si no tomamos medidas. Y no digo que se va a repetir el año que entra, se va a repetir este año en mayo, junio, cuando los procesos de vacunación pongan a más gente en el mercado laboral, pongan a más empresas ya sin restricciones de ningún tipo, y entonces vamos a tener que empezar a evaluar si seguimos con este discurso complicado de no, es que no podemos contaminar. Bueno, hacemos apagones, no consumimos, no producimos. Ahora, peor aún, ¿verdad? Que esta es una nueva tendencia que la verdad yo no quisiera ni opinar ni a favor ni en contra, pero se habla de que el mundo va hacia una disminución acelerada del comercio internacional precisamente por esta demanda desaforada. Y estamos viendo una desaceleración importante en el comercio internacional en este momento, que no necesariamente lo podemos atribuir a la parte del consumo energético y su relación con el cuidado del ambiente. Sí, pero es complicado. La verdad es que México no tiene en este momento capacidad para ser un país que cuide el ambiente, disminuyendo gradualmente o de manera importante el consumo de energía fósil, en este caso pues el gas natural, o el gas licuado del petróleo, que es otro proceso, pero pues al final es gas, ¿no? Muy bien. Entonces, esa es la respuesta. Por un lado, la parte ambiental no la podemos cuidar al 100% porque no existen los mecanismos de reemplazo vis a vis con las formas de energía que ya tenemos. Segundo, la propuesta del presidente en favor de energías mucho menos limpias es buena, sí es buena, porque nos saca del atolladero en el que estamos y reduce la dependencia de Estados Unidos y de mercados internacionales muy volátiles que si no tiene expertos financieros no son posibles de manejar adecuadamente. Y lo digo porque el secretario de Hacienda y la secretaria de Energía pudieron haber previsto este hecho comprando seguros, como lo hizo en su momento Agustín Carstens, para diferentes sectores de la economía. Eso hubiera forzado a los productores a tener reservas mucho más grandes que habrían evitado esto, claro, a un costo bastante, bueno, no bastante más alto en general, pero que dadas las necesidades de dinero que tiene el presidente con los megaproyectos, pues no iba a permitir que se hicieran coberturas ni parciales ni de largo plazo. Muy bien. Doctor, pues ha sido un gusto tener este primer acercamiento con usted. Le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado y bueno, abrimos la puerta. Ojalá que tengamos la suerte de poder contar una vez más con su participación. Claro que sí, cuando gusten estoy a sus órdenes. Ustedes nada más me dicen y seguimos platicando este tema tan interesante. Claro,
Claro que sí, nos va a doctor. afectar. Muchísimas gracias. Un abrazo. Doctor Antonio Serrano Camarena estuvo con nosotros. Bueno, vamos a hacer pausa comercial. Regresamos porque empezamos también ya a platicar con el ingeniero Jaime Guerra Pérez, secretario de Economía de Coahuila. Contextos. El programa líder en la radio hablada en La Laguna. Este domingo en